Vamos a abrir la Biblia en Timoteo. Vamos a abrirla en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra del Señor: pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Que Dios te bendiga, que el Señor bendiga su bendita y preciosa palabra. Amén. Bueno, antes tengo que decir algo rápido acerca del pasaje y después quiero llevarte a la explicación de este enemigo. Lo primero que quiero decirte, hermano, es que este pasaje está escrito en un contexto a la familia. Está hablando en un contexto de cómo debe de comportarse la iglesia con la familia, pero de manera muy particular con los jóvenes, con los ancianos, con las hermanas adultas y también con las viudas. Hace 2 semanas, si no me equivoco, hablamos de proveer para los suyos. Es en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, donde el apóstol Pablo dice: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y en ese contexto de ayudar a las viudas, el apóstol Pablo dice: las viudas que tengan hijos, que sus hijos, si ya son adultos y trabajan, que las ayuden, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero ahora ha llegado a un punto donde dice: pero también hay viudas jóvenes. También hay viudas jóvenes. Y a esas viudas jóvenes también hay que ponerles atención, porque las viudas jóvenes pueden ser llevadas por sus deseos sensuales y buscar casarse por sus apetitos carnales, no por querer formar una familia nueva, no por querer darle a sus hijos un sustento a través de un nuevo proveedor, ni siquiera por el deseo de realmente de realizarse como esposas o amas de casa o mujeres en el hogar, sino sencillamente por sus apetitos carnales. Cuando dice las promesas anteriores, si tú lees, algunos comentaristas dicen que se puede estar refiriendo, número 1, a quizá su antiguo marido. O algunos otros consideran que quizás se refiere a algunas viudas que después de haber quedado viudas por alguna razón han hecho una promesa de quedarse solteras y dedicarse a sus hijos, pero ahora ha venido un apetito sensual que las ha hecho querer abandonar esa promesa de dedicarse solo a sus hijos. Cualquiera de las 2 razones, Pablo dice: pongan cuidado con las viudas jóvenes. ¿Que una viuda joven tiene derecho a casarse? Por supuesto que sí. Eso lo va a decir en Corintios capítulo 7 y 8. Ahí Pablo va a decir: ¿las viudas jóvenes pueden volver a casarse? Sí, pero que sea en el Señor. Es decir, que sea con un hombre creyente, con un hombre cristiano. Sin embargo, ahora en Timoteo dice: pero que realmente ellas juzguen su corazón, porque no sea que por ser llevadas por sus apetitos sexuales terminen abandonando la fe en Cristo. Es decir, su fe en Cristo Jesús se vea afectada a causa de su sensualidad. Pero este aspecto de la sensualidad, hermano, lo podemos elevar a una proyección mucho mayor y mucho más amplia que simplemente las mujeres viudas, porque no podemos negar que todos, hombres y mujeres, jóvenes o adultos, estamos expuestos a este gran enemigo que es la sensualidad. Y a la luz de este pasaje, cuando se sienten llevados por los deseos sensuales, abandonan la fe. Ok. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, los que son cristianos y tienen más años en el Señor, seguro van a recordar el nombre de Jimmy Swaggart. No sé cuánto les suena este nombre.
Muy poquitos. Ok, muy poquitos. Eso me da a entender que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes que no tenemos quizá más de 30 años. Porque estoy hablando de un predicador de los años 60, 70, 80. Finales de los 60, su época dorada fue los 70, y en los 80 todavía estando como un gran evangelista, considerado uno de los evangelistas más importantes de la época. Fue considerado incluso como un evangelista al nivel y a la talla de Billy Graham. Era considerado un ministro a la misma talla, con la misma fuerza, con el mismo impulso. Un hombre, hermano, que los que vivieron esa época, que me doy cuenta que no son muchos, realmente era un hombre de gran impacto, de gran impacto. Llegó a ser un evangelista igual que Billy Graham, de impacto mundial. Llegó a predicar en prácticamente casi todo el mundo. Millones de personas lo escucharon, millones y millones lo escucharon, millones y millones lo admiraban, porque mientras Billy Graham era un predicador con una gran fuerza, con un gran impacto, pero más cadencioso en su predicación, Jimmy Swaggart, podemos decir que era un poco más teatral, ¿verdad? Un poco más llamativo en su manera de predicar, por eso era tan admirado. Pero todo eso, hermano, tenía una iglesia enorme, había fundado muchas iglesias, tenía incluso un canal de televisión en Estados Unidos, pero en 1988 todo eso cambió. Las noticias de Estados Unidos y del mundo estallaron. Fue una noticia nacional. Imagínate, para que un predicador sea objeto de las noticias de televisión, de los periódicos de primera plana, te puedes imaginar la influencia que Jimmy Swaggart tenía. Las noticias reventaron porque el gran predicador había caído en un pecado sexual. Y no voy a entrar en los detalles de lo que pasó, pero este hombre que predicaba con fuego, que predicaba con una pasión tremenda, había sido consumido por los deseos sensuales, contra los cuales él mismo predicó muchísimas veces. Pero yo quiero que entiendas que no fue una caída repentina. Jimmy Swaggart no se despertó un día diciendo: hoy voy a pecar, hoy voy a cometer uno de los pecados más vergonzosos que pueda haber. No. Su caída no fue de la noche a la mañana. Él no se despertó un día con eso. Fue el resultado de descuidos que duraron muchos años. Fue el resultado de un descuido que él no prestó atención, que él no analizó o no vigiló de muchos años. Fue el resultado, hermano, de una batalla que él minimizó, de una batalla que él se consideró quizá que no era tan importante o que él podía vencerla cuando él quisiera. Cuando fue sorprendido, hermano, a causa de sus pecados sexuales y fue sacado a la luz, se destruyó su ministerio, se destruyó su testimonio, se destruyó su familia. La cadena de televisión o el canal que tenía desapareció. Toda la gente que de alguna manera había confiado en él quedó decepcionada profundamente, y eso lo llevó a una confesión pública que incluso televisó. En esa confesión él lloró. Muchos consideran que fue un llanto sincero, porque a partir de ese momento que él confesó, o mejor dicho, sí, confesó públicamente, pidió perdón públicamente, lloró públicamente, desapareció. Desde ese momento desapareció del radar. Hasta apenas hace unos años, a principios de los 2000, Jimmy Swaggart volvió a la escena
Pero ¿por qué traigo esto, hermano? No lo traigo para señalar a Jimmy Swaggart, porque al mismo tiempo tengo que decir que lo que ha pasado los últimos 20 años en la vida de Jimmy Swaggart es admirable también, porque los últimos 20 años él ha regresado con un corazón humilde, con la misma fuerza en la palabra, pero con un corazón humilde, sencillo, ya sin toda aquella situación teatral que traía. Y creo que ahora ha venido con una palabra mucho más contundente, menos teatral, pero mucho más contundente. Así que no vengo a esto para señalar a Jimmy Swaggart, a quien debo de decir que creo que después de todo el arco, mejor dicho así, ¿verdad? Todo el arco que él ha tenido que pasar, hoy creo que es un hombre admirable. No por justificar lo que hizo, sino porque después de tantos años, él ha podido o ha buscado restaurarse. Pero la razón por lo que traigo esto, hermano, es porque necesitamos ser advertidos en temas difíciles. Necesitamos ser advertidos en temas complicados. Esos temas que tienen que ver con enemigos que a veces son adentro. Precisamente ayer platicaba con mi esposa y platicábamos que muchos de nosotros no nos damos cuenta que el enemigo más terrible es el que traemos dentro. El enemigo más terrible somos nosotros mismos. Vemos la historia de Caín y Abel y decimos, oh, qué mal Caín mató a Abel. Pero muchas veces no nos damos cuenta que en algunos asuntos de nuestra vida Caín y Abel somos nosotros mismos. Y nosotros somos Caín, que termina matando a Abel, pero resulta que Abel también somos nosotros. Nosotros somos nuestro propio Caín, matando al Abel que traemos dentro. El Abel que adora, el Abel que ama a Dios, el Abel que es sincero delante del Señor, el Abel que trae su ofrenda de adoración con todo su corazón, pero a veces nuestras pasiones, nuestros enojos, nuestra ira, nuestra envidia, nuestros pecados ocultos, nuestra sensualidad, termina matando a ese Abel que adora. Por eso es importante que veamos qué está pasando dentro de nuestro corazón. La Biblia, hermano, nos llama a no ser fuertes en nosotros mismos. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Jimmy Swaggart, eso fue lo que le pasó a Caín. Cuando Caín estaba enojado, Dios vino y le dijo, ¿qué pasa, Caín? ¿Por qué estás enojado? El pecado toca a la puerta. Lo que le estaba diciendo Dios era, Caín, yo estoy aquí contigo. Mira, hermano, qué bendición. O sea, hay pasajes que yo me pregunto, ¿cómo es posible que reaccionen así los personajes? Pero después medito y digo, creo que a veces también yo reacciono igual que ellos. Así que no podemos juzgar a Caín tan fuertemente. Porque Dios le estaba diciendo, Caín, ¿qué estás planeando? ¿Qué está sucediendo en tu corazón? ¿Qué es lo que estás permitiendo que se alimente en tu interior? Y Caín, en vez de decirle, Señor, estás aquí conmigo, no estoy solo, al final sí me amas. Porque mira, hermano amado, ¿qué te parece más glorioso? Que la ofrenda de Abel haya sido aceptada. Yo no sé si cayó fuego y la consumió. La Biblia no da detalles de eso, pero dice que fue aceptada. Ok, pensemos que cayó fuego y fue aceptada. Y Abel quedó feliz, oh, el Señor me aceptó. Pero poco tiempo después Caín está caminando enojado, planeando cómo deshacerse de su hermano a causa de que se sintió él menospreciado. Pero en ese momento no vino un fuego, vino Dios mismo a hablar con él. Quiero que entiendas esto. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero eso no significa que rechazó a Caín. Rechazó la ofrenda de Caín, porque en ese momento la ofrenda de Caín no estaba hecha con todo su corazón. Pero no rechazó a Caín, porque fue y lo buscó, fue y le habló, fue y le advirtió. Pero Caín, en vez de doblar sus rodillas, en vez de postrarse y decir, no me has dejado, no me has abandonado, ¿qué me importa ya la ofrenda de Abel?
aquí estás tú conmigo hablándome. En vez de caer en esa cuenta, él dijo, pero estoy enojado. Me importa lo que me digas, Dios, me importa que hayas venido a buscarme, no me importa que me hayas venido a dar tu tiempo, Dios. Estoy enojado y quiero venganza. Y se dejó llevar por sus pasiones, que aunque tú no lo creas, en eso hay mucho de sensualidad, y ahorita lo voy a explicar. John Owen, un predicador puritano, considerado el príncipe de los puritanos, algunos así le han llamado por sus escritos, él dijo algo tan sencillo que muchos van a decir, eso ya lo sabía. Él dijo, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Eso es sencillamente lo que Dios le estaba diciendo a Caín. Caín, mata el pecado o el pecado te va a matar a ti. Y mira, el pecado de Caín mató a Abel y también lo mató a él. Porque antes de que matara a Caín, Dios le hablaba, Dios lo buscaba, Dios le decía, detente, no haga eso, arrepiéntete, mata tu pecado de enojo, mata tu pecado de venganza. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dijo, te voy a poner una señal para que nadie te mate, pero no vas a volver a escuchar mi voz. Esa para mí, hermano, es la condenación más terrible. No vas a volver a escuchar mi voz. Hermano, podemos estar enojados, podemos estar frustrados, podemos estar llenos de miedo, podemos estar llenos, no sé, de tantos sentimientos que nos dañan. Pero qué bendición que Dios nos hable. Pero ha de ser terrible que llegue un momento en que ya no escuchemos ni un ápice de la voz de Dios. Que vengamos, hermano, y abramos la Biblia, vengamos y escuchemos la palabra de Dios y nuestro corazón sencillamente no sienta absolutamente nada. Hermano, vivimos en una generación que debemos de poner mucha atención, porque precisamente esta generación en la que te encuentras tú, en la que me encuentro yo, es una generación que tolera, pero no solo tolera, promueve todo tipo de deseos sensuales. Todo tipo, hermano. Pero no nada más los tolera y los promueve, los celebra. Hoy es 1 de junio, ¿verdad? Hermano, debemos de declarar que junio es el mes de la familia, no el mes de los homosexuales. Empieza junio y empiezan con sus desfiguros. ¿Sabes qué es eso? Es una promoción. Bueno, ellos mismos lo dicen. Celebremos el orgullo gay. Entonces, hermano, estamos en medio de una generación que celebra, y no nada más esto, sino toda clase de apetitos, desvaríos, inmoralidades sensuales. Y está tratando de imponerlos como la identidad que el mundo de hoy, que los jóvenes de hoy deben asimilar. Hoy los jóvenes, bueno, todos, los jóvenes de manera primordial, porque están más metidos en todos los medios, están siendo bombardeados con mensajes, con influencias que dicen: tu identidad es una persona llena de sensualidad, llena de apetitos carnales y llena de sexualidad descontrolada. Esa es la identidad que el mundo está tratando de vendernos. Hermano, el lema de esta generación más que nunca es el siguiente: si lo sientes, hazlo. Si te hace feliz, practícalo. No te reprimas. Si te hace sentir bien, no te traiciones a ti mismo. Pruébalo. Si tienes curiosidad, investígalo. ¿Qué tal que de repente te encanta y te das cuenta que sí eras tú, un homosexual o una lesbiana o un adúltero? Así que todo esto quiere sustituir la razón y cambiarlo por un placer temporal, por un placer momentáneo.
Pero como cristianos, que es a los que estoy hablando, no tenemos que olvidar que hemos sido llamados no para la temporalidad de esta vida, sino para un propósito eterno. Hermano, hoy se está glorificando, escucha esta expresión, se está glorificando la pornografía. La pornografía se defiende como que si fuera arte, como que si fuera libertad de expresión, como que si fuera parte del entorno, como que si fuera parte de la decoración. Hoy más que nunca estamos expuestos a la pornografía. Hace 30 años, los jóvenes tenían un contacto con la pornografía alrededor de entre los 13, 14, 15 años. Hoy, a los 6, 7 años, hermanos, ya están siendo expuestos a la pornografía. No seas inocente. Si tú crees que tus hijos no han tenido contacto con pornografía, te estás engañando. Vives en un mundo irreal, porque la pornografía puede ser desde la más sutil, obviamente, hasta la más dura, la más aberrante. Pero no te das cuenta que esa pornografía sutil está desde el momento que salimos a la calle y nos subimos a nuestro carro, nos subimos al metro, nos subimos al transporte público. Ahí está la pornografía. Así que dejémonos de poner cara de que nosotros no sabemos de qué estoy hablando y seamos honestos delante de Dios y digamos: sí, estoy expuesto a la pornografía, mis hijos están expuestos a la pornografía, tengo que pelear contra eso. Ahora, el asunto no es que la pornografía esté alrededor, el asunto es que nosotros nos dejemos llevar por la sensualidad de nuestros apetitos y nos entreguemos, le dediquemos tiempo, le dediquemos atención a ese enemigo que ya está ahí en el medio en que nosotros nos movemos. Pero no nada más la pornografía. Así que, hermano, vamos a hablar de esto. Porque también otro tema, que la sensualidad, que la sexualidad, son dos palabras diferentes que se conectan. La palabra habla de la sensualidad, pero se conecta mucho con esto. El adulterio, hermano, el adulterio hoy también, hermano, lo quieren disfrazar como algo de autenticidad. Es decir, el adulterio es para escapar de lo que no te hace feliz y poder encontrar un lugar auténtico donde tú puedas ser quien tú eres. Entonces está justificado que tú encuentres una persona con la cual tú puedas faltarle a tu esposa o a tu esposo. Nos venden el adulterio, hermano, como que si nos vendieran chicles, hermano. Cada película, cada serie, el adulterio, hermano, nos lo venden como algo tan sutil y a veces tan divertido. La masturbación. Otro aspecto, hermano, donde el hombre, la mujer puede ser atacada y se promueve como algo que es parte del autoconocimiento del ser humano. Pero no nos hablan, hermano, de los problemas mentales, psicológicos, incluso fisiológicos que puede traer. La fornicación, hermano, es vista con normalidad y lo ven entre los jóvenes como parte de la fase de maduración. Qué terrible que nos vendan la idea de que para poder tener una vida sexual plena tenemos que antes ensayar, tener ensayos previos. Y en la fornicación, hermano, lo que se va desgastando son las emociones. Cuando una persona tiene muchas parejas sexuales, sea antes de casarse o sea aún en el matrimonio, y tiene muchas parejas sexuales, lo que está desgastando es su alma. Obviamente ya hablamos de la homosexualidad, hermano. Nos quieren decir que la diversidad humana también tiene que ver con una mujer en un cuerpo de hombre o viceversa, lo cual es una aberración, no nada más bíblica, sino también biológica. Y la parte más grotesca de esto, hermano, es la identidad de género, donde ahora uno puede ser lo que se le pegue su regalada gana, faltándole el respeto al diseño de nuestro Creador sabio y perfecto.
Si tú lo miras bien, hermano, y hay muchas más cosas que hablar acerca de esta cultura o esta generación en la que nos encontramos, pero se mete a la iglesia, hermano, ya se ha metido a la iglesia, aunque usted no lo crea, todas y cada una de estas cosas se han metido a la iglesia. Desde aquellos que piensan que no se debería hablar de esto en la iglesia, hasta aquellos que no hablan de esto de la iglesia, porque es exactamente lo que se promueve desde los púlpitos. Pastores y pastoras homosexuales y lesbianas, pastores y pastoras con varias parejas, y muchas veces en lo más grotesco del abuso de la religión, teniendo varias parejas con la autorización de su esposa. Yo creo que el lugar donde se tiene que hablar de esto es en la iglesia, aunque nos haga sentir incómodos. En este contexto, hermano, la fe bíblica es contracultural. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo ha sido, desde el momento en que fue gestada en la cruz del Calvario, y durante todos los siglos ha sido contracultural. Y una de las razones es esta que estamos estudiando hoy, porque la iglesia no ha sido llamada a caminar por sensaciones, sino por convicciones. La iglesia de Cristo no debe caminar por lo que siente, sino por lo que Dios ha dicho. Los que llegaron temprano, hoy se leyó el Salmo 119, un fragmento, y se cantó un par de cantos donde enfatizan la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermano, no es asunto de sentir, es asunto de saber, de creer, de conocer. Cuando el apóstol Pablo advierte entonces en este pasaje que ya leímos, aunque está advirtiendo a viudas jóvenes de entregarse a deseos sensuales porque eso los aparta de Cristo, este mensaje es para toda la iglesia del Señor. Y no es un peligro nada más moral. Desde el punto de vista del pasaje que está enseñando el apóstol Pablo, es un problema espiritual. ¿Sabes por qué? Porque todo esto que ya te dije, la pornografía, el adulterio, la masturbación, la fornicación, la homosexualidad, la identidad de género mal entendida y todo lo que se pueda desprender o parecer a todo esto, desvía el corazón de Dios. Aunque tú no lo creas, Caín se estaba dejando llevar por sus sentimientos o sus apetitos sensuales, por lo que sentía. Él sentía odio, él sentía frustración, él sentía envidia. Todas las sensaciones que él estaba sintiendo, hermano, hicieron que se apartara de Dios, aunque Dios le estaba hablando. Cuando el deseo sensual ocupa el trono de nuestros corazones, Cristo es desplazado. Entonces, hermano, la sensualidad no nada más son situaciones que están ocurriendo afuera de nuestra vida. Son situaciones que están ocurriendo dentro de nuestro corazón. Y esto va a debilitar la fe. Y va a reemplazar la fe por todos estos apetitos. Y vamos a empezar a justificar todas estas sensaciones. Cuando hay apetitos sensuales, poco a poco vamos a dejar de vivir para agradar a Dios y vamos a buscar satisfacer cada vez más los apetitos de nuestra carne. Y cuando ese ocurre, ¿sabes qué pasa? La voz del Espíritu se apaga. Y cuando la voz del Espíritu se apaga, la palabra de Dios pierde peso, pierde relevancia. Y cuando la palabra de Dios pierde peso y relevancia, la oración se hace monótona y eventualmente se hace esporádica y eventualmente dejamos de orar. Y cuando dejamos de orar, ¿sabes qué pasa? Nuestra alma cae en un sueño profundo de comodidad y pensamos que somos cristianos, pero ya estamos bien lejos de Dios. No Dios lejos de nosotros, nosotros lejos de Dios.
Aquí tengo que hacer una voz de advertencia. No creas que estoy pensando o estoy hablando de ser mojigatos. Porque un mojigato es el que tiene apariencia de piedad. Un mojigato es el que parece que es buena persona y es buen cristiano. Y todo lo juzga, ¿verdad? Es muy bueno para juzgar y decir: aquel no hace, aquel no hace, aquel no hace, aquel no hace, aquel no ora, aquel no lee, aquel no se congrega, aquel no evangeliza, aquel no llega temprano. Es muy bueno el mojigato, pero también tiene ojos para ver pornografía. Y también puede planear un adulterio, o simplemente puede dejarse llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus sensaciones, pero no realmente por lo que la palabra de Dios nos enseña. A ver, ¿qué es la sensualidad? La palabra clave es deseos sensuales, en este pasaje que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Y la palabra deseos sensuales, esto es para los que les gusta tomar notas para tener un poquito más de fundamento exegético. La palabra para deseos sensuales ahí en Timoteo es katastreniao. Katastreniao. Y esta palabra, hermano, viene de dos, es una palabra compuesta. La primera palabra es kata, que significa intensamente. Y la otra palabra, streniao, que significa lujuria. Entonces, una posible traducción puede ser vivir intensamente con lujuria. Sin embargo, esta palabra en varias versiones se ha traducido como deseos impetuosos, como deseos lujuriosos, como dominado por pasiones sensuales o desean con gran fuerza lo carnal. En este contexto, entonces, esta palabra nos permite entender por qué Pablo no está pensando nada más en que estas mujeres de las que él está hablando están pensando solamente en casarse. Pablo está diciendo: hay una clase de mujeres que no, lo que busca no es el matrimonio, lo que busca es satisfacer sus intensos apetitos carnales. Y un matrimonio no está bien si se fundamenta en eso. Si un matrimonio está fundamentado en la sexualidad, hay un grave problema. Y aquí, hermano, hay un mensaje para los jóvenes. Si los jóvenes están buscando casarse o están buscando unirse con una persona simplemente porque ya tienen un gran apetito carnal, no es una buena motivación. Por eso en las relaciones de noviazgo o de desposorio o de compromiso, el consejo es: ese tiempo previo al matrimonio es un tiempo para apartar los cuerpos y acercar los espíritus o las almas. ¿Qué significa? Que si hay alguien que está buscando comprometerse en matrimonio con una señorita o con un joven, no es para que pasen tiempo juntos, agarrados de la mano, ni besándose. Es un tiempo para que puedan estar a la luz de sus padres, a la luz de sus ministros, hablando de cómo van a proyectar su vida para el matrimonio, dónde van a vivir, cuándo se van a casar, cómo van a educar a sus hijos, cómo van a administrar sus finanzas. No para que estén ahí pegaditos viendo cómo se besan y se abrazan. Cuando yo llegué al Señor, hermano, la juventud de mi generación, fuimos enseñados de una manera para que lo primero que teníamos que hacer cuando teníamos intención de tener una relación o cercanía con una señorita era hablar con nuestros padres y, en segundo término, con nuestros ministros. Hoy los jóvenes, cuando nos enteramos, ya están de novios. Y a veces ni los padres ni los ministros dicen: el ministro está para que me comparta la palabra, pero ¿qué le importa a mi vida? Bueno, cuando te vaya mal, no vengas con el ministro, porfa. Porque ¿qué nos importa tu matrimonio también, no? Si no nos importa darte un consejo para orientarte con quién te vas a casar, tampoco nos debería de importar las broncas que te vas a echar en el matrimonio. Porque te vas a echar broncas en el matrimonio,
Solteros, no lo digo yo, ni es un mal deseo. Ay, el pastor me está deseando el mal. No. La palabra dice, porque el casado tendrá problemas en esta vida y yo se los quisiera evitar. Así que es el consejo del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto es el consejo de Dios. ¿Significa eso que no te cases? No, porque también dice la palabra que casarse es bueno, pero el que no se casa hace mejor. Eso dice la Biblia. Así que casarse es bueno, pero el que no se casa hace mejor, siempre que no te cases para dedicarte a servir al Señor. Porque si tú no te casas y no es para servir al Señor, seguro vas a terminar en apetitos sensuales. Así que si te vas a casar, hazlo porque es una bendición, pero hazlo con las motivaciones correctas. Y las motivaciones correctas no deben comenzar en la sexualidad. Cuando comiencen el sexo, y ella pensará, no, pastor, yo no estoy con mi novio ni con mi novia pensando en sexo, nada más en piquitos, besos de piquito. Ahí empieza la sexualidad. Porque muchos piensan que la sexualidad comienza en los genitales. No, señor, la sexualidad comienza en el cerebro, en esa glándula que te platiqué, que aquí hay médicos, seguramente me ayudarán a recordar cómo se llama, pituitaria creo que se llama. Y después en la boca, en los labios, muy particularmente, los labios es una zona erógena, la lengua es una zona erógena, y después el cuello, y después los brazos, y después las manos, y después la cintura. No, pero no tenemos sexo. Pues todo eso es el camino. A la luz de tus padres, a la luz de tus ministros, habla los planes que Dios tiene para ti y que posiblemente pueda tener el Señor para ustedes. Por eso el mejor consejo es, ¿te piensas casar? Que no sea un plazo largo. Si ya encontraste a la mujer o al hombre de tu vida y ya oraste al Señor y el Señor te ha dado paz en tu corazón, ya hablaste con tus padres y tus padres te dicen, ok, vamos a orar por ti, pues buena idea. Ya hablaste con tus ministros y tus ministros te dieron un consejo, una orientación para que tú puedas tomar consejo y dirección. Ok, y consideras que es de tiempo para que tú te cases. Fíjate cómo dije, no el tiempo de Dios, es tu tiempo. Pues que dejémonos de cosas, hermano, ya dejemos tantos misticismos baratos. Es que será de Dios. Tú lo haces de Dios cuando haces las cosas conforme a la palabra. O tú haces que no sea de Dios cuando te brincas las trancas. Pero estás en el tiempo, ok. ¿Te vas a casar? Sí. ¿Para qué lo alargas, mi chavo? Pero en 8 años, 8 años, mi chavo, pues dejen paz al chico, dejen paz a la muchacha. Y ahí te ves en otros 4 o 5 años. Aunque usted no diga amén. Pablo entonces está advirtiendo acerca de esa intensidad de los deseos sensuales. Hermano, quiero decirte que este verbo que acabamos de ver no es frecuente en el Nuevo Testamento, hermano. Lo que le da más peso a este pasaje, porque Pablo buscó una palabra que fuera muy especial, muy sólida para expresar exactamente lo que él quería. Pongan cuidado con los sentimientos sensuales muy intensos, porque los va a apartar del Señor. Los puede apartar del Señor. Vuelvo a insistir, no estamos solamente hablando de caer en un pecado sexual, porque puede ser que no cometamos un pecado sexual, pero estemos luchando contra apetitos sensuales. Pedro lo dice claramente, hermano. 1 de Pedro 2, versículo 11 dice: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra qué batallan los apetitos carnales? Contra el alma. Y en el alma, hermano, está el depósito de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. ¿Notas cómo el lenguaje es de guerra? ¿Cómo es un lenguaje de batalla? Os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Es una lucha. ¿Te acuerdas, hermano? Yo sé que no te acuerdas, pero bueno, hace ya un tiempo, hace un año, una cosa así, hablamos acerca de la mortificación. Cuando hablamos de la mortificación, hablamos de esa batalla contra la carne.
esa conciencia que tenemos que tener de que tenemos una carne y hay que mortificarla. ¿Qué significa eso? Matarla. Sí, hermano, hay un llamado a combatir nuestra carne, no porque eso nos haga salvos, ya fuimos salvados. La mortificación no es para ser salvos como los pobres católicos piensan. La mortificación es porque ahora sí tenemos al Espíritu Santo para poder pelear contra la carne que nos quiere alejar de una relación con Cristo Jesús. Esto es un llamado entonces a la santidad. Ahora alguien preguntará, ¿cuál es el problema de la sensualidad? O el más grande problema. El más grande problema es que no te deja crecer espiritualmente. Si alguien piensa, es que el espiritual es el que ora mucho, el espiritual es el que predica bien bonito, el espiritual es el que tiene sabiduría para dar consejo, el espiritual es el que, no sé, sirve en un ministerio, el que canta, el que enseña, el espiritual es el que es pastor, ¿verdad? El pastor o anciano. Estamos equivocados, hermano. El espiritual es el que combate su carne. Muchos piensan que la carne no tiene nada que ver con la santidad. No, la carne tiene mucho que ver con la santidad. Muchos piensan que el asunto de la carne no tiene nada que ver con la espiritualidad. No, tiene mucho que ver con la espiritualidad. Pensamos a veces que esas cosas que parecen místicas, el que habla lenguas, el que se sacude, no sé. Pero la espiritualidad, hermano, tiene que ver con cómo te relacionas con Dios y cómo combates aquellas cosas de tu carne que te quieren robar atención de Dios. Por eso, hermano, la sensualidad no siempre se va a manifestar con escándalos sexuales o placeres ilícitos. La sensualidad ha entrado por la puerta de la iglesia. Y ha entrado por la puerta de la iglesia vestida de adoración. Muchos, hermanos, han hecho de la adoración una prostituta. Porque, ¿qué es lo que hace una prostituta? Se adorna en demasía y expone demasiado para ser atractivo. Y muchos han hecho de la adoración una prostituta, pensando que por muchos adornos, por mostrar demasiado, ser demasiado vistosa, puede ser mejor. Una adoración sensual que viene acompañada con muchas lágrimas, con muchos gritos, con muchos escalofríos, con música conmovedora o con música guapachosa y con un lenguaje emocionalmente cargado. Y a muchos les encanta esa adoración. La adoración, la Biblia nos enseña que puede y debe ser expresiva, pero hay una gran diferencia entre la expresividad de una esposa que ama a su esposo o de una hija que está feliz de ver a su padre al de una prostituta. Disculpe usted, hermano. La expresividad, hermano, tiene que ir acompañada de arrepentimiento, tiene que ir acompañada de humildad, tiene que ir acompañada de obediencia y tiene que ir acompañada de fruto del Espíritu Santo. Mira cómo lo advierte el apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros, pon atención, conforme a sus propios deseos. Entonces la gente
está buscando cómo complacer sus propios deseos. Y ahí hay un montón de iglesias tratando de complacer los deseos de toda la gente. Hermano, yo le agradezco al Señor por la vida del doctor Otoniel, porque le aprendí algunas cosas de cosas que él decía. Y él, hermano, decía: Dios no nos ha llamado a cambiar a la gente, porque el que cambia es el Espíritu Santo, y el corazón que deja que el Espíritu Santo actúe en él. ¿Qué pasa cuando la iglesia tiene tantos deseos y los ministros tanto miedo de que la iglesia no se vaya, que termina investigando cuáles son los deseos de la gente para hablar de esos deseos o para no hablar de ellos? ¿Sabes cuántas veces a mí me han dicho: me voy de la iglesia, pastor, por tal cosa? Está bien, si es su decisión. A veces doy consejos, a veces doy opiniones, a veces doy exhortaciones, pero al final digo: si usted no considera, si usted no entiende, o si usted no enseña, o incluso me han dicho: si usted deja de enseñar, lo siento, ahí sí no juego, ahí sí no participo. No quiero ofenderte, pero si alguien se ofende con la palabra, no puedo evitarlo. No te estoy ofendiendo a ti como persona, porque como persona tienes una integridad, tienes una dignidad delante de Dios, porque Cristo te ha dado dignidad. Tu dignidad está en que Cristo vive en ti. Pero con toda esa dignidad que en Cristo hemos recibido, la palabra tiene muchas cosas que decirnos, y una de ellas es: ni la palabra ni la adoración son para nosotros, es para el Señor. La sensualidad entonces espiritual que es dentro de la iglesia también es muy peligrosa, porque la sensualidad dentro de la iglesia ha mezclado lo carnal con lo divino. Y así desvirtúa, hermano, la adoración, así desvirtúa el culto a Dios. ¿Sabes por qué, hermano, hay tantas personas que no quieren saber nada del evangelio en este siglo XXI? Por todo lo que hay en las redes, hermano. En las redes hay un montón de cosas, hermano, que muestran tristemente una iglesia sensual. Una iglesia sensual cargada de excesos, cargada de abusos, cargada de sobreestimulaciones. Pero tristemente también hay un montón de gente que le gusta eso, que le encanta, que le fascina. ¿Sabes por qué? Porque son sensuales. Judas ya advirtió de esto. Judas versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, son sensuales, no tienen el espíritu. Entonces, hermano, este culto sensual pone los sentidos, pone las sensaciones por encima del Espíritu Santo, pone el éxtasis por encima de la Escritura. ¿Sabes que hay gente que siente que no estuvo bien el culto si no llega a un éxtasis? Hay gente que quiere terminar que sudó, quiere sentir que sudó, quiere sentir que lloró, tiene que sentir que una descarga eléctrica lo llevó. Y disculpe usted, hermano, si el Espíritu te está moviendo con emociones, da libertad a tus emociones, pero no estés esperando que eso suceda de manera sistemática. Y los pastores somos tan, iba a decir una palabra, somos tan raros, una clase de pastores, no todos, que lo que esperamos es realmente que la gente se sienta estimulada, que la gente se sienta llena de sensaciones. Hay pastores que se frustran si la gente no pasa a orar al final del mensaje. Hay pastores que se frustran si la gente no danza en el culto, que se frustra si no llora. Y yo digo, si va a haber un grito, que sea sincero.
Si alguien va a llorar, que sea porque realmente está sintiendo un toque del Señor llamándole al arrepentimiento. Y si alguien va a danzar, que sea porque ha entendido que su cuerpo pertenece al Señor y puede expresar su gozo y su alegría. Pero no por el simple hecho de sentir algo. Como aquellos que dicen, es que yo en el mundo era bien bailarín. Yo pasaba a limpiar la pista. Y pues ahora llegué a una iglesia donde, wow, por eso esta iglesia me gusta, porque wow, aquí también paso a limpiar la pista. Entonces no pasas a adorar al Señor. Nada más cambiaron de cama de enfermo. Hermano, el éxtasis no puede estar por encima de la escritura. Y pon atención, y las emociones legítimas, pero no pueden estar por encima de la verdad. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Nadab y Abiú. ¿Has escuchado de Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, que quemaron fuego extraño y fueron consumidos por el Señor? Bueno, ellos ofrecieron fuego extraño. Y en palabras muy sencillas, hermano, para no perdernos en tratar de explicar qué fue eso, esto significa que ellos hicieron algo que Dios no había mandado. ¿Por qué lo ofrecieron? Porque quisieron. ¿Por qué lo ofrecieron? Porque se emocionaron, porque tenían tanta emoción, porque fueron llamados por un impulso, no por la palabra. Algunos dicen que estaban borrachos. Yo soy de esos, hermano. Yo soy de los que creo, interpreto por el contexto de que Nadab y Abiú estaban borrachos. Y como estaban borrachos, hermano, estaban tan emocionados, tan extasiados, que se les hizo fácil ofrecer un fuego que Dios no había ordenado. Se dejaron llevar por esa sensualidad, porque, hermano, la borrachera es una sensualidad. El que se embriaga, hermano, queda presa de su sensualidad. Y quedaron ellos en un éxtasis sensual, no de Dios, y pensaron que podían acercarse a Dios a su manera. Lo que ellos hicieron fue vestir de prostituta el incienso sacerdotal. En vez de preguntarle al ministro, que era su propio papá, cómo Dios había mandado a Moisés en el Sinaí que se hiciera el culto al Señor. Buscaron una experiencia extraordinaria. Hoy hay un montón que están buscando una experiencia extraordinaria. Y qué triste que estemos buscando experiencias extraordinarias cuando la más grande experiencia ya ocurrió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y todavía seguimos buscando experiencias. O quizá buscaron la sensualidad de ser reconocidos, de que digan, wow, qué bien, Nadab y Abiú, qué bien. Y en esa sensualidad de reconocimiento perdieron el temor a Dios. John Piper, un predicador, sigue vivo este hombre. Él dice, la adoración que no nace de un corazón regenerado es solo una forma más de idolatría emocional. Muchos podemos ser idólatras del evangelio, idólatras de los pastores, idólatras de los apóstoles, idólatras de la propia música. Así que no basta con cantar fuerte, no basta con llorar mucho, no basta con hablar en lenguas. Si no hay un corazón realmente impactado por el sacrificio de Cristo, si no hay realmente un fruto de obediencia, no nada más en los cultos, sino en mi relación privada con Dios, posiblemente estamos ofreciendo un fuego extraño, buscando solamente sensaciones en el culto. Ahora imagínate, estamos en una cultura que exacerba los sentidos y la sensualidad y la inmoralidad. Y estamos inmersos en un pensamiento a veces que se mete a las iglesias, que nos hace creer que también eso debería de estar dentro de la iglesia, donde siempre sintamos algo. Hermano, el hecho de que tú no sientas nada en un culto no significa que Dios deje de ser Dios.
Que tú no sientas a Dios no significa tampoco que Dios te ha dejado de amar. Que tú no sientas a Dios no significa que Dios ha dejado de dar su vida por ti. Que tú no sientas a Dios no significa que Dios ha dejado de tener misericordia por ti. Que tú no sientas a Dios no significa que su plan ha fallado o su plan ha dejado de ser hacia ti. A veces somos como adolescentes, porque el adolescente de repente, hermano, dice: nadie me quiere. Y tú dices: ¿cómo no, hijo o hija? Claro que te queremos, aquí estamos contigo. No, no es cierto, nadie me quiere. Y por más que te desgastas en decirle que sí lo amas, que tú estás ahí con él o con ella, ahí siguen ellos: no, nadie me quiere. Puro adolescente en la iglesia. No sentimos a Dios, ya no me ama, ya no me quiere, ya no está conmigo. ¿De qué sirve la vida? Lo que Dios empezó contigo, aunque no sientas nada, Él lo va a terminar. De eso puedes estar seguro. Pero hemos llegado a un punto, hermano, donde estamos en un riesgo de ser una iglesia débil. Porque la iglesia débil es cuando la sensualidad ha penetrado tanto que hemos caído en el punto del que advierte el profeta Isaías. ¿Qué es lo que advierte el profeta Isaías? Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo malo le dicen, a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Eso es apostasía, hermano. Cuando ya no hay arrepentimiento, cuando se justifican todas las faltas y todos los pecados, cuando las verdades, en vez de que surjan de la palabra de Dios, se adaptan al deseo de las personas. La verdad ya no es lo que dice la Biblia, sino el deseo de las personas. Cuando todo eso está ocurriendo y el pueblo, en vez de ser cristocéntrico, en vez de tener a la Biblia como su máxima autoridad, se deja guiar por sensaciones, por emociones, por sueños, por voces, por revelaciones. Estamos ante un problema de apostasía a causa de una sensualidad o la búsqueda de solo una sensualidad. Y cuando salimos de la iglesia y fuera de la iglesia justificamos nuestras inmoralidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguien: bueno, pero Dios conoce mi corazón? Y con eso, perdóname, pero con eso nos la zafamos. Es que mira, hermano, yo creo que lo que está haciendo no está bien. Yo creo que su relación con su esposa debe de ser restaurada. Mire, la relación con tus padres debes de considerar. Pero Dios conoce mi corazón. O mire, hermano, ¿por qué usted está dejando de llegar a la iglesia? ¿Por qué ya no está buscando al Señor? Pero Dios conoce mi corazón. Y uno que dice ahí: pues si Dios conoce tu corazón, ¿yo qué me meto, verdad? ¿Y realmente Dios conoce tu corazón? Sí, claro que lo conoce, pero ¿estará de acuerdo con tu corazón? La Biblia enseña que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Así que, hermano, hay un llamado muy fuerte a combatir los apetitos de la carne. Te quiero dar 5, no sé cómo llamarle, 5 formas de proteger tu fe ante la sensualidad que eventualmente nos puede llevar a rechazar a Cristo. 5. Vigila tu corazón. Es el primero. Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otro pasaje dice que el corazón es perverso más que todas las cosas. Así que la batalla no empieza afuera, hermano. La batalla empieza adentro. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la conciencia, que es el primer enemigo de la fe que estudiamos? No dejes que tu corazón soborne tu conciencia. Porque a veces el corazón dice: pero no está tan mal, pero lo mereces, pero estás cansado, pero
no te entiende tu esposa, pero necesitas algo mejor. Pero en la iglesia nadie te valora, nadie te aprecia. Y justificamos sentimientos o sensaciones y nuestra conciencia puede ser engañada, hermano. Ve más profundo, ve más profundo. Deja que Dios hable a tu corazón. Disciplina tus emociones, disciplina tus sentimientos. Perdón, hermano, yo no sé, perdón lo absurdo, pero se me vino la imagen de un video que por ahí anda circulando. No sé si ya lo viste, de un perico gris, un perico de estos que hablan, y está en un balcón, en su jaula, y hay una cámara de seguridad que está apuntando hacia el balcón, y ahí está el perico. Y cae un rayo, no sé cuántos ya ven ese. Cae un rayo así cerca, cae un rayo, ¡pah! Y el perico salta y dice, y empieza a hablar. ¡Ah! Eso estuvo cerca. No pasa nada. Eso sí dio miedo, pero no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Y se empieza él solito a tranquilizar. Yo digo que sí, debemos de aprender de ese perico, hermano. Y hay que decir a veces a nuestra alma, alma mía, sujétate al Señor. Alma mía, deja de creerle a tu corazón. Disciplina tu corazón, háblale a tu corazón. Por eso es tan buena la meditación, hermano. Por eso el cristiano necesita la meditación. Tener tiempos donde la palabra de Dios empiece a ser profundizada, en un tiempo de silencio, en un tiempo de profundización, para que nuestro corazón pueda ser ministrado en el silencio, y ahí hablarle a nuestro corazón y decirle: no le creas a lo que ves, no le creas a lo que pasa alrededor, no le creas a tus emociones. Te sientes solo, te sientes triste, sientes con ganas de pecar, tienes ganas de fornicar, tienes ganas de ya no congregarte, tienes ganas de pelear. No le creas a tus sensaciones, escucha al Señor. Detente en tu camino y guarda silencio, hermano. Detente en tu carrera loca y solo abre tu Biblia y después quédate en silencio 5 minutos. Estamos en una cultura, hermano, donde estamos rápido todo. Que también pensamos que la vida normal debería ser así. No. La vida normal, la vida en el Señor necesita pausas. Háblale a tu alma, vigila tu corazón. Ve qué estás sintiendo. Y cuando sientas algo en tu corazón, no te justifiques rápido, no seas sensual. Porque el que es sensual rápidamente va a justificar el sentimiento. Tengo derecho a estar enojado, tengo derecho a estar triste. Y sí, tienes derecho, pero no tienes derecho a permanecer ni ser dominado por ese sentimiento. Claro que tienes derecho a tener sentimientos, son parte de ti, pero no que te dominen. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? Todo me es lícito, todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar por nada. Así que tengo derecho a estar enojado, tengo derecho a estar triste, tengo derecho a estar confundido, tengo derecho a sentirme tentado, pero no me voy a dejar dominar ni por el enojo, ni por la tristeza, ni por la confusión, ni por la tentación. Para eso tengo un Dios verdadero y tengo una bendita palabra que me guía a toda verdad. Entonces, alimenta tu alma. 2, honra el diseño de Dios para tu cuerpo y la sexualidad. Nunca como ahora, para honrar el diseño de Dios. Camina con esta verdad. Soy el diseño de Dios. Yo soy diseño de Dios. Por lo tanto, no hay error en mí. Yo soy un hombre porque Dios me diseñó como hombre, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Soy una mujer porque Dios me diseñó mujer. El color de mi cabello, el color de mis ojos, la forma de mi cara, mi cuerpo, todo lo diseñó Dios para que fuera de una mujer. Así que honro el diseño de Dios, hermano. Cuando la palabra dice
da consejos de cómo debe de comportarse un hombre, porque si dice cómo debe comportarse un hombre. O da consejos de cómo debe comportarse una mujer, porque si dice cómo debe comportarse una mujer, no es legalismo, es una manera de decir, honra tu diseño. ¿Cómo debe de pensar? Honra tu diseño. ¿Cómo debe de pensar un hombre? Como un proveedor, como un protector, como un intercesor. Honra tu diseño como mujer. ¿Cómo debe de pensar una mujer? Como una consejera, como una ayuda idónea, como una que anima, impulsa hacia adelante. ¿Cómo debe de ser el diseño de un padre? Como uno que enseña, que corrige y después manda a volar para que tengan éxito en la vida. ¿Cómo es el diseño de una madre? Una madre que protege, que consuela, que enseña, para después permitir que el padre cumpla su propósito de enviar a la meta que es Cristo Jesús junto con ella. Pero a veces el problema está en que no sabemos cuál es nuestro diseño. Honra tu diseño. Y honrando tu diseño como hombre y como mujer, honra tu diseño en tu sexualidad. Tu sexualidad no fue hecha para que termines destrozando el diseño de tu sexualidad en el pecado, en la inmoralidad, en la sensualidad. Tu diseño como hombre es de ser un hombre valiente que puede esperar hasta el día de tu boda. El diseño de ti como mujer es que seas una mujer que te sientas orgullosa de tu virginidad para llegar al día de tu boda. Honra tu diseño. ¿Qué dice la palabra? Primero los Corintios capítulo 6, 13. El cuerpo, pon atención, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Este versículo es un versículo poderosísimo y poco observado, porque esto nos rompe todos los paradigmas, hermano, de la sensualidad y de la inmoralidad. ¿Para quién es el cuerpo? Para el Señor. Entonces, cuando cuidamos nuestro cuerpo, estamos siendo espirituales. Cuando cuidamos nuestro cuerpo, estamos teniendo cercanía con Dios. Cuando cuidas tu cuerpo, y aquí, hermano, tendríamos que hablar incluso hasta de lo que comemos, porque el contexto también habla de la comida. Pero cuando cuidamos lo que comemos, cuando cuidamos lo que vemos, cuando cuidamos nuestra sexualidad, estamos teniendo vida espiritual. Hermano, esto es poderosísimo, porque a veces, perdón que sea redundante, a veces pensamos que el espiritual es el que ora o el que evangeliza, y no estoy diciendo que esas no sean prácticas de devoción auténticas, pero sorprendentemente Pablo viene y dice, cuando cuidas tu cuerpo, estás siendo espiritual. Y aquí, hermano, no hay tiempo para hablar. Yo creo que deberíamos dedicarle solo un mensaje a este versículo, porque tenemos que hablar de cuánto dormimos, porque dormir es cuidar el cuerpo. Tenemos que hablar de si estamos haciendo ejercicio, porque hacer ejercicio es cuidar el cuerpo. De cómo nos divertimos. ¿Necesitas una cerveza o 10? Eso es descuidar tu cuerpo. De cómo nuestros ojos, ¿qué estamos viendo? En el TikTok, en el Instagram. Eso es cuidar el cuerpo. Y por supuesto, ¿cuál es tu entendimiento del cuidado de tu sexualidad? Eso es cuidar el cuerpo. Y cuando hacemos eso, tenemos una relación cercana con el Señor. Cuando todo esto está sin control, el sexo, el placer, los apetitos naturales, entonces la santidad está siendo afectada y el diseño de Dios ofendido. 4, practica el dominio propio. El dominio propio, hermano, no pienses que es una lucha propia. La palabra dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Eso dice Gálatas. Mira cómo lo dice Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 3, 3 al 5. El dominio propio, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Aquí están una vez más la lista del fruto del Espíritu. Pero no se puede vencer a la carne con más carne.
No se puede apagar el fuego con más fuego. Necesitamos una vida en el Espíritu. Así que, hermano, tener dominio propio es tener vida devocional. No es golpear la espalda, no es hacer actos de sacrificio. Es tener una vida devocional que nos fortalezca para que cuando tengamos que enfrentar la tentación podamos decir no. Eso es así. Es ejercitarte porque no sabes cuándo vas a tener la carrera o no sabes cuándo vas a tener la competencia. No sé si se entiende esto. Porque, hermano, practicar el dominio propio no va a resultar si no tienes vida devocional. El dominio propio no es un esfuerzo sobrehumano. Si no tienes vida devocional, es decir, tienes una vida de oración, te estás congregando, lees tu Biblia, etcétera, no vas a poder tener dominio propio. Si no te alimentas con la palabra de Dios para que te confronte, te transforme, te sostenga, no vas a poder resistir cuando venga la tentación. Así que tener dominio propio es ejercitarte hoy hacer pesas, hoy salir a correr. Estoy hablando de manera alegórica, para que el día que te encuentres quizá con alguien que te quiera robar el bolso, tú tengas buenas piernas y salir corriendo. O tengas buen brazo y le des un buen cachetadón con tu bolsa. En la vida espiritual nos pasa lo mismo. No oramos, no leemos la Biblia, no perdonamos, no nos congregamos, no participamos de la Santa Cena, que es una virtud de Dios para darnos fortaleza. Y cuando viene la tentación, no sabemos cómo reaccionar. El dominio propio no es que tú por tus propias fuerzas, sino tú tomado de la mano del Señor puedas estar listo para el día de la prueba. Y finalmente, hermano, busca estar en comunidad con la iglesia. Hebreos 3:13 dice: exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros cada día, para que cuando venga el pecado no sean engañados. Entonces hay que entender, no estamos solo en la batalla. Somos una comunidad, somos un pueblo de Dios, somos la familia del Señor y no podemos estar aislados. Todos tenemos luchas con la sensualidad. Así que, hermano, unos tienen luchas con la fornicación, otros con el adulterio, otros están siendo tentados con la pornografía, otros quizá con una batalla con su identidad como hombre o como mujer. Otros quizás su sensualidad no es de tipo sexual, sino es una sensualidad donde con facilidad se dejan llevar por sus emociones de odio, de tristeza, de frustración. Y toda esa sensualidad puede estar frenando tu caminar como hijo de Dios. Estar en comunión, estar con la iglesia, nos permite entender que podemos estar juntos para enfrentar nuestras luchas sin juicios, sin acusaciones, sino entendiendo que cada uno tiene su propia historia. Cada uno, si hoy nos pusiéramos a hablar de cuál es la batalla y la lucha, terminaríamos llorando aquí. Si pasáramos a cada uno, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu tentación? Terminaríamos llorando. Pero aunque no conozcamos los detalles, sepamos que todos tenemos necesidad y estar en comunión nos fortalece para que cuando estemos ya en secreto recordemos que tenemos una familia en la que podemos ir a refugiarnos. La sensualidad, hermano, quiero terminar con esto. La sensualidad, los deseos sensuales han hecho que la gracia de Dios haya sido rebajada. Y muchos han pensado que la sensualidad es permiso para pecar. Una especie de patente de corso. No sé cuántos sepan qué es eso, aunque esté ahí el apellido de su servidor, ¿verdad? Pero la patente de corso era un permiso para robar que el gobierno de Inglaterra le daba a algunos para que hicieran piratería siempre que no le robaran a los
barcos de Inglaterra. Y muchos piensan que la gracia es una patente de corso para pecar. Y la gracia termina rebajada a una especie de permiso para dejarnos llevar por todas clases de apetitos sensuales. Nada más lejos de la verdad. En muchas iglesias modernas, posmodernas, ¿cómo le llaman ahora? Hay un nombre que le han llamado a estas iglesias emergentes, y por ahí hay otro nombre que se me escapa ahora. Predican la gracia sin cruz, predican la gracia sin arrepentimiento, predican la gracia sin decirnos que la vida cristiana es una lucha llena de satisfacción, llena de gozo, llena de paz, pero también de mucha lucha. Cantamos de la gracia, proclamamos la gracia con entusiasmo, pero no nos dicen que tenemos que dar un fruto que se manifieste en la lucha constante contra nuestra propia carne. Y terminan haciendo de la gracia, hermano, una caricatura. Escucha, la gracia del cielo viene de Dios en forma de salvación a través de Cristo Jesús. No por tus obras, no por lo que tú puedas hacer, sino por el simple deseo de la voluntad perfecta del Señor para perdonar tu pecado. Pero una vez que ha perdonado tu pecado, el Señor quiere llevarte a la transformación. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, eso es lo que quiere la gracia, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A eso nos llama la gracia verdadera del Señor, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Quiero que notes este pasaje de Tito, dice enseñándonos. Por lo tanto, pon atención, la gracia no es una experiencia emocional, es una obra maestra de parte de Dios, que nos quiere enseñar, nos quiere instruir, nos quiere capacitar para que podamos renunciar a aquellas cosas que quizá antes amábamos, a todas esas emociones que no nos edifican, y podamos ahora, a través de su disciplina, de su corrección, por medio de su palabra, tomar la forma que el Señor quiere darnos. La gracia, hermano, no es para que nos deje tirados en el piso a causa de nuestros apetitos sensuales. Muchos hermanos son cristianos, pero terminamos tirados en el piso a causa de nuestras sensualidades. No, la gracia ha sido dada para levantarnos, para limpiarnos, para empujarnos hacia la transformación. En términos bíblicos, la santidad. Así que, hermano, una vez más, en palabras de John Owen, la gracia no es permiso para pecar, es el poder de Dios para vencer el pecado. Amén. Jesucristo no vino a destruir nuestros deseos, porque tampoco significa que no tengamos deseos ni apetitos, no. Él vino a redimirlos para que sigas teniendo emociones, sigas teniendo sentimientos, pero no sean sensuales, porque la diferencia entre una emoción y un apetito sensual es que el apetito sensual se exacerba hasta el punto de llevarte a una carnalidad. El Señor tampoco vino a cancelar nuestro cuerpo, no vino a quitarnos el cuerpo, hermano, para que no sintamos nada. No, Él quiere transformar el cuerpo. No ha eliminado el placer, hermano. Si alguien dice entonces la sexualidad es mala, es del diablo, no. La sexualidad es buena porque Dios la diseñó, pero tiene un lugar, tiene un momento y tiene un propósito. Lo que el Señor quiere es que orientemos nuestras emociones, nuestras sensaciones hacia lo eterno, que es Cristo Jesús. En la cruz, hermano, fue lavada nuestra culpa, estamos de acuerdo en eso, pero no nada más la culpa de nuestras emociones, también nuestras carnalidades. Así que, hermano, no pienses que nada más es el pecado carnal o el pecado sensual. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo fue llevado a la cruz para que el Señor transformara
nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y te quiero pedir, hermano, que nos pongamos de pie. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Nos pide una vida donde los deseos no sean quien reina, donde el corazón no sea el guía por lo que sentimos, sino que sea aquel que murió y resucitó. Cuando Cristo es el centro, hermano, la carne pierde su trono. Cuando el alma se sacia en Cristo Jesús, los sentidos ya no dictan el camino. Y cuando el Espíritu Santo toma el control, el deseo no se apaga. Y eso quiero enfatizarlo. Se transforma. Los deseos se convierten en deleites y ya no en pecados. Dios no quiere anular tus deseos, pero no quiere que sean deseos descontrolados, sino encausados en Cristo Jesús. Dios es más glorificado en nosotros, hermanos, cuando estamos satisfechos en Él. Amén.